La Ley de Memoria Histórica ha facilitado el acceso a los ciudadanos de toda la información que bien sobre ellos o sus familiares estén guardadas en archivos, registros o fondos documentales públicos. Pero esa ley también motiva a recopilar y a difundir información histórica de todos los documentos relativos a la guerra civil, el exilio y también la dictadura. Por esa razón, en Andalucía, los centros docentes sostenidos con fondos públicos también han conmemorado el Día de la Memoria Histórica y Democrática el pasado 14 de junio. Siempre las actividades tuvieron un claro objetivo: reivindicar los valores democráticos y la lucha del pueblo andaluz por sus libertades. Cierra los ojos por un momento y siente tu corazón. Hoy tu mente y tu imaginación van a ser los que manden. Abre tus ojos, siente la vida y relájate. Vayamos atrás, cuando éramos pequeños, cuando nada nos preocupaba, y dime, ¿qué recuerdas? Todo era más fácil. Jugar era nuestra obligación. No existían las preocupaciones y el mundo se adaptaba a nuestros antojos. ¿Te has parado a pensar si para nuestros abuelos el mundo fue siempre así? Como los latidos del corazón que escuchábamos al principio. O por el contrario, su pasado fue diferente, más difícil, más duro. Hoy, 14 de junio, Día de la Memoria Histórica y Democrática, en Andalucía queremos homenajear a nuestros mayores y que nos cuenten su historia. Quizás aprendamos de su pasado y seamos capaces de reparar. Nunca es tarde para el arrepentimiento y la compensación. El IES Vicente Espinel tiene un vínculo muy estrecho con la historia de Málaga. Desde que el Instituto Provincial de Málaga abrió sus puertas un otoño de 1846, han transcurrido más de 170 años en lo que esta institución ha formado y forma a miles de jóvenes. El Gaona ha sido testigo de una ciudad y de una época que han conformado la memoria viva de muchos malagueños y malagueñas. Este centro, nuestro centro, tiene muchas historias que contar. La que aquí hoy les presentamos es una historia que se ha tejido, hilado, con mucha delicadeza, con mucho respeto y con mucha sensibilidad. Se han sumado muchas manos y todas ellas han dado luz a este proyecto en el que todos hemos aprendido a valorarnos, a respetarnos, a convivir, a vivir en suma como ciudadanos. El legado histórico y cultural del que es depositario nuestro centro es una de nuestras señas de identidad, nos acompaña en el día a día. Por eso, cuando nos propusimos conmemorar el Día de la Memoria Histórica y Democrática Andaluza, no lo dudamos, nos pusimos todos manos a la obra y lo que teníamos muy claro es que todas las voces cabían.
todos podían participar, profesores, alumnos, exalumnos, familias, nuestros vecinos, expertos, todos tenían que sumarse a este proyecto. Lo que no sabíamos era hasta dónde iba a llegar. Comenzamos con una sensibilización y acercamiento de nuestro alumnado a este periodo histórico, la Segunda República, la sublevación militar, la Guerra Civil, la dictadura de Franco y, por fin, a la etapa más cercana a su realidad, la democracia. Nuestro centro y su patrimonio se convirtieron en un perfecto escenario para investigar y relatar de primera mano qué impacto tuvo en la vida de la comunidad educativa del Gaona los acontecimientos acaecidos en este periodo. De ahí surge la exposición Memoria gráfica del IES Vicente Espinel, de la Segunda República a la democracia. Esta exposición se convierte en un recurso didáctico único, a través del cual el alumnado conoce cuál fue el devenir de la educación en esa época, en la historia del centro y, en definitiva, en la historia de todo un pueblo. Por otro lado, se abre una nueva línea de investigación muy atractiva dedicada a las mujeres, protagonistas indiscutibles de un tiempo no exento de dificultades, con muchas adversidades y tragedias a sus espaldas, mujeres tanto célebres como anónimas. De este trabajo surge la muestra fotográfica Mujeres rompedoras, otro interesantísimo documento que nos cuenta el paso de la mujer vista desde diferentes ámbitos. Todos vamos llegando a la conclusión de que la historia está ahí y no puede quedar silenciada. El proyecto ya se ha extendido como una serie de ondas concéntricas. Algo empieza a removerse en el interior de muchas personas. La comunidad educativa se moviliza. Alumnos y profesores miran hacia atrás y buscan en sus recuerdos, y comienza la segunda parte de este documental, y la más emotiva. La búsqueda de testimonios gráficos y orales de las madres, abuelas, abuelos, vecinos. Así nace el corto Un viaje a la memoria, donde los relatos no dejan lugar a la indiferencia. La relevancia de este documental sobre la memoria histórica es que ha sido un trabajo coral. Toda la comunidad educativa ha participado. Incluso la banda sonora que acompaña el apartado de sensibilización es un trabajo cosecha de nuestros alumnos, Gaona por la Paz. Son importantes el eco y la respuesta que ha tenido el proyecto. Ha merecido la pena el esfuerzo, aunque todavía queda mucho camino que recorrer. El Día de la Memoria Histórica Democrática en Andalucía refuerza nuestros vínculos con el pasado, nos hace más fuertes y nos empuja a construir nuestro presente y mirar al futuro con la ilusión de haber aprendido la lección. Me gustaría terminar esta presentación con las palabras del historiador Jacques Le Goff. Decía así: la memoria intenta preservar el pasado solo para que le sea útil al presente y a los tiempos venideros. Procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y no para su sometimiento. Y es que por la paz se tiene que mover todo el planeta. No importa si eres de una religión o raza concreta, hay que respetarnos mutuamente, porque la paz no es solo un día, esto es una meta. ¿Quieres guerra? Pues guerra tendrás. Me atacas con odio, te respondo con la paz. Recuerda que todos somos iguales, sí, aquí abajo, bajo de la faz. Y debes ser un pacifista, busca la paz y no seas un racista. Sé valiente, sé constante y tacha eso de la lista. No hables de paz solo pa' quedar de bueno. Si me vas a buscar no voy a entrar en tu juego. Ideas tan superficial, pensar que es algo nuevo y pensar que es normal aún vivir en el medievo. No es una amenaza que sea de distinta raza, tampoco es un pretexto para usar la venganza. Somos diferentes pero de la misma alianza, unidos para que el mundo se sienta como en casa. Te deberían enseñar desde el inicio a respetar y estar libre de prejuicios. Nadie es diferente, las únicas diferencias las pone tu mente. El hip hop sigue instrumentales, también dice que la tolerancia es la clave. Luchamos porque la paz no se apague y crecer todos juntos, pero respetando a los chavales. Conflictos armados están a la orden del día,
Guerras, robos, negros muertos por la policía. Pasamos de conflictos que ocurren todos los días, menos cuando pasa en Europa. En fin, la hipocresía. Decenas de muertes machistas todos los años, demostrando que el hombre puede llegar a ser perverso. No merece la pena malgastar mis versos en hablar de alguien que solo conoce el daño. Nadie nace con la idea en la mente de apartar a alguien solo por ser diferente. Paz en los 5 continentes, somos el Gaona, la unión de cultura nos hace más fuertes. Primero respeta, para que el respeto sea recíproco, chanteo, teniendo a Candy como ídolo. Trabajemos unidos por un mundo sin guerra, al fin y al cabo somos hermanos de la misma tierra. Dejemos a un lado el egoísmo y el orgullo, siga buscando combate, quizá el problema es solo tuyo. Mira pana, sigue pa'lante y camina recto, para la falta de bondad no existe ningún pretexto. Si tienes problemas, te ofrecemos nuestras manos, pase lo que pase, recuerda, eres nuestro hermano. Todos en esta vida somos humanos y fallamos, lo importante es aprender de nuestros fallos. El racismo se debe romper con un martillo, da igual que sea blanco, negro o amarillo, porque hermano, da igual si somos hombres o mujeres, practica el respeto, si respeto quieres. No debes tener con nadie problema alguno. La paz consiste en uno para todos y todos para uno. La paz se debe aplicar con cemento y no con yeso. Todos somos iguales, somos de carne y hueso. La paz no sale con magia, abracadabra. El arma que has de utilizar es la palabra. Así que ya sabes, no a la guerra, sino al amor. Todos juntos unidos hacia un mundo mejor. Doc Action and Beat. Gaona por la paz. Después de la guerra, mi padre, que era militar, se quería casar con mi madre, que era italiana. Entonces, para poderse casar, tuvo que pedirle permiso al Ministerio del Ejército, porque era una persona extranjera. Y el Ministerio del Ejército hizo una investigación de si mi madre era de buena familia y si no era una comunista, o una roja o una persona peligrosa. Y entonces ya cuando investigaron todo eso, le dieron permiso a mi padre y a mi madre para casarse. En tiempos de Franco, por lo menos en las Islas Canarias, la educación era gratuita y obligatoria, desde los 7 hasta los 14 años. Nadie podía trabajar antes de los 14 años. En el horario íbamos a las 7 de la mañana hasta las 12, después desde las 2 hasta las 5. Veíamos materias principales como matemáticas, lenguaje, biología, geografía, historia, dibujo. Existía el abuso de las maestras, que si los niños no hacían las cosas bien les pegaban. Los niños se cuidaban mucho de eso. Una vez a la semana los niños tenían deporte por la tarde y las niñas labores. Entre los deportes se veían la lucha canaria, el fútbol y otras. Y las niñas veían calar, bordar, coser. Durante la guerra civil iban a buscar a los muchachos a sus casas para que fueran a servir, a cumplir con el servicio militar. Y bueno, eso era pelea de españoles contra españoles por una causa u otra. Después vino la posguerra y el hambre era bastante. Y llegaban barcos desde la Argentina con comida enlatada ya casi o caducada, pero servía la comida y la gente se la regalaban. Para más, en las Islas Canarias por lo menos la gente sembraba, tenía animales y frutas y de eso iban comiendo. De repente tenían que comer solo cambures con repollo o coles que llaman allá, y eso es lo que comían. Y mucha gente emigró, muchísima, para Venezuela, justamente por eso, por el hambre, pues, y las ganas de trabajar, y no había trabajo allí. Parte de las amigas se fueron con chicos más mayores a ese picnic, al campo todo el día, y mi madre a mí no me dejó, y otra amiga mía tampoco la dejó su madre,
Total, que nos quedamos en casa, más o menos tristes, pero nos quedamos en casa. Estas amigas, las mayores, se fueron con chicos más mayores y se ve que alguien las vio haciendo cosas que no estaban bien, entonces las criticaron en el pueblo. De forma que ya no les quedó más remedio que casarse con ellos para no ser rechazadas. Nací en el 36, me crié en un cortijo, en las Arquías. Y allí pues teníamos para vivir por la uva, las almendras, la aceituna, y la uva era las que se secaban unas para hacer pasas, que se ponían en los paseros. Se secaban en los paseros, después se vendía y eso era para comprar las cosas que no teníamos en el campo. Allí cogíamos de todo en el campo, patatas, se cogía de todo para vivir. Cuando yo ya era más mayor, mi hermano también se lo llevaron a la mili con 18 años y tuvo 7 años. Cuando venía el pobrecillo, pues daba pena. Yo me acuerdo muy poco cuando él venía de la mili, pero me contaban que venía comidito de piojo y muy delgado, y todo el tiempo que estaba en casa estaba comiendo para recuperarse. Se llevaba muchas cosas y cuando eso venía otra semanita y así estaba. Yo era muy pequeño y todo cambió de repente. A mi hermano mayor lo llamaron a fila y mi padre ya no estaba, se lo habían llevado. Mi hermano murió al poco tiempo en el frente y a mi padre lo mataron cuando estaba en la cárcel. Mi padre iba a verlo y un día ya no estaba. El retrato de mi padre siempre me ha acompañado. La mili la hice en la Legión, voluntario. Estuve en Ceuta, Melilla, Tetuán, Larache y Dar Rife, casi 3 años. Bueno, la guerra lo que pasó, que muchos lo fusilaron, sin saber por qué, muchos lo mataron. Y otros lo deportaron a Francia. No sé la edad que tendría, pero era joven y tenía ilusiones de estar en la banda. Y me gustaba estar en la banda, ¿sabes por qué? Porque la banda de música se movía e iba a muchos pueblos. Íbamos a los pueblos de la feria. A mí me gusta cantar en el teatro y la música. Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores, y en tus ojos en vez de mirada hay rayo de sol. Déjame que te cante, morena, de mis amores. Un bolero que ensalce tu garbo, que es tan español. Una de mis pasiones desde pequeño siempre ha sido ver monedas, coleccionarlas, buscarlas
hasta llegar a hoy. Los cambios de regímenes dieron lugar a cambios de moneda, y estos cambios de moneda dan lugar a algunas anécdotas de las cuales os voy a contar un par de ellas. Hasta la llegada del euro, nuestra moneda era la peseta, también conocida como la rubia. En el año 1937 la República emite una moneda con la efigie de una mujer que representaba a la República. En el anverso tenía una vid. Esta moneda era de cobre dorado, un cobre muy dorado, de ahí que se le diera el nombre de rubia. Y este nombre se mantendrá ya hasta la desaparición de la peseta y la entrada del euro. Siempre se le conocerá a la peseta como sobrenombre de la rubia. A esta moneda también se le conoció como la representación de los tres pecados del hombre: la mujer, el dinero y el vino. Durante el periodo de la guerra se emitirán billetes tanto en el bando republicano como en el bando nacional. Los problemas en el bando republicano dan origen a unas monedas que serán emitidas por los propios municipios, teniendo una diferente variedad, ya que estaba permitido en casi todos los municipios hacer ese papel moneda. Como anécdota final, hablaremos de la moneda emitida en 1949 por Franco. Esta es una moneda de un tamaño muy grande, exagerado quizás. Intentaba emular al duro que circuló de plata durante el reinado de Alfonso XII, Alfonso XIII, etc. Franco no se podía permitir hacer esta moneda en plata, entonces la fabricó en níquel. Tuvo una consecuencia que en el año 1951 sube el níquel y esa moneda llega, el material con que estaba fabricado valía más que el valor intrínseco de la moneda. Franco, de todas las formas, no se quedó con la idea y en el año 1966 emite una moneda de 100 pesetas de plata, cumpliendo así su objetivo de grandeza que quería darle al régimen. Me llamo Loli Díaz Montiel y fui alumna del Instituto Nacional de Enseñanza Media Femenino desde el año 51. Los recuerdos que tengo son muy buenos. De hecho, las compañeras que tenía todavía siguen siendo amigas mías a día de hoy. Y lo única penilla que mi hermano también estudiaba allí, pero nosotros no nos podíamos ver en el recreo porque estábamos separados las niñas de los niños. Pero por lo demás, el recuerdo que tengo es muy bueno, muy bueno. Eso no lo sabía nadie te había dicho nunca que estaba enterrado, ni tu madre, ni nadie. Porque mi madre cuando llegó a la cárcel allí a Cormená, pues dice, no, su marido ya no está aquí, se lo han llevado. ¿Pero tu madre te había contado alguna vez que él había estado en la cárcel en Cormená? No, que yo sabía que iba, sí lo sabía. Lo sabía yo porque ella todos los días, 2 veces en semana, iba a Cormená a llevarle de comer. Ella y mi hermana Dolores. Entonces después de eso me llamaste, ¿no? De que te enteraras. Y el otro día fue cuando fuimos, ¿no? Allí. Sí, fuimos a Cauchi. Y cuando viste aquello allí abierto con tantos huesos, ¿qué sentiste? Y yo luego por enterarme cuál era el mío. Pero aquel día no lo supimos todavía, No, estaban sacando el resto. Y luego te entrevistaron los del Canal Sur, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué te preguntó? Me preguntó que por qué había pasado eso, que cómo había sucedido, que yo qué sentía, pues yo le digo, hombre, pues mira, una gran alegría de verdad, ni que hayan aparecido los restos de mi padre. Pero allí te emocionaste una milla. Hombre, claro, porque cuando me dieron ya, bueno, que estando allí me dieron, ese es tu padre. El 11. Luego ya cuando fuimos a Casa Bermeja, ¿no? Fue cuando nos enteramos de cuál era, ¿verdad? Que me parece que era el número 13 de la fosa, ¿no? Que lo vimos. Sí, el 13 de la fosa. Que era por la edad. Por la edad. Pero bueno, tu padre, ¿cómo fue la captura que le hicieron y cómo lo cogieron? ¿Y de qué lo acusaron? ¿Por qué llegaron a matarlo? Pues te lo voy a decir. Mi padre fue
la alegría de que los republicanos estaban peleando, pues en protesta, pero cuando ya empezaron a decir que los fascistas están dominando el país, entonces ellos en protesta se encerraron en la iglesia. Y ahí ya los ricachones del pueblo pues, empezaron a decir, esta gente hay que quitarla del medio. Y entonces llamaron a la Guardia Civil y se los llevó todo y lo metieron en la cárcel. Y tuvieron allí en el pueblo, estaría en la cárcel un par de meses, más no. Y luego ya se lo llevaron a Colmena porque era cabeza de partido. ¿Tú tienes recuerdos de aquella época de alguno? Hombre, yo me acuerdo que nosotros íbamos, los chicos íbamos al colegio, y entonces decía mi madre, mira que vamos a ir a Colmenar a ver a tu padre. Y nosotros, claro, éramos chicos, pero se iban por la mañana y venían por la noche. Y ya el último día que vinieron, cuando fueron un día, y dice, no, su marido se lo han llevado a no sé dónde. No le dieron dónde, pero va a Caucha fusilado. ¿Y tú te acuerdas de él? ¿Tienes algún recuerdo de tu padre? ¿Alguna imagen así o no? Sí, cuando iba a la cárcel, porque al llevarme mi hermana, llevarle el desayuno, pues a mí me entraban dentro y todos los presos me cogían en brazos y me levantaban, porque era chico yo. A mi madre le quitaron la casa, se la expropiaron y se la quitaron, por ser la mujer de un robo, como se suele decir. Condenada a muerte. Condenada a muerte. Le quitaron la casa, entonces ya ella tuvo que vivir de alquiler. Y luego, cuando ya fue ella a pedir el cadáver, le dije, espérate ahí que ahora te lo vamos a dar. Entonces, estando allí las 4 o 5 mujeres, pues sus maridos estaban allí, pues entonces las llevaron, llamaron a un barbero, las pelaron, le dieron aceite de resino y la amarraron por la calle y la pasearon por el pueblo haciéndose sus necesidades. A todas, ¿no? A todas. Entonces ya mi madre, cuando ya ella empezó, ya no quería Leo, ya dice, bueno, vámonos para Málaga. ¿Y ella cómo sacó para adelante, a los 6? Pues a los 6. ¿Ella sola? Trabajando. ¿Trabajando en qué? De contrabando. Iba al pueblo por pan y harina y garbanzo y eso, y venía a Málaga y lo repartía por las casas. Que eso sí me acuerdo yo, ya era yo el mayorcillo cuando eso, pero ya eso ya era ya a finales de los años 40, por ahí más o menos. Estaban las cartillas de abastecimiento, de racionamiento. Pues, la gente no quería el pan de racionamiento, entonces los panes de los pueblos pues, los compraban a Cartagena y ella iba repartiendo por las casas y ya está. Bueno, entonces de todo el proceso de llevarlo, sacarlo, rescatarlo, ¿te sientes satisfecho o qué sentiste tú cuando acabó todo aquello? Pues también a mí me dio alegría que yo pensaba en mi familia. Y si estuviera en este caso, sobre todo mi hermana Carmen, inclusive mi madre incluso, si lo hubiera visto, le hubiera sido una pena. Empecé a estudiar el bachillerato hace 52 años, pero en esa época estuve marcado por las noticias que me llegaban de la vida que les tocó vivir a mis padres, porque no podía entender hasta dónde llegaba la maldad de los hombres que encima de dar un golpe de estado y enfrentar a padres con hijos y familias, una vez que ganaron la guerra, se cebaron contra los que perdieron. Mi padre fue uno de los que defendieron la democracia votada por el pueblo, y cuando los golpistas entraron en Málaga, tuvo que hacer la famosa desbandada malagueña. Llegó a la Alpujarra donde conoció a mi madre. Se casaron y cuando se quedó embarazada, tuvo que salir huyendo a Motril. Y cuando fue a casa de un conocido, se encontró que un guardia civil le había pegado 2 tiros y se quedó con la casa y detuvo a mi padre. En la cárcel de Málaga coincidió con mi abuelo. Después pasó a la del puerto de Santa María, donde me dijo que no tenían rejas las ventanas y los guardias, cuando veían algún movimiento, disparaban ráfagas y esto los obligaba a vivir en el suelo.
fue pasado a Ocaña para poder trabajar en la construcción del Valle de los Caídos. Mi madre fue para que a los 7 años se conocieran padre e hija, pero en los días anteriores un motor explotó y le quemó la cara a mi padre, y cuando mi hermana lo vio, se asustó y salió corriendo llorando. En esa visita le contó que le hicieron un juicio con 11 personas más, sin abogado defensor, y a los 12 le condenaron a 14 penas de muerte, porque a 2 hermanos de la Cala del Moral fueron 2 a cada uno. También le comentó que parece ser que le imputaron la muerte de 2 personas en su pueblo. Cuando mi madre se enteró de los nombres y regresó al pueblo, pudo comprobar que los 2 estaban vivos. Para mayor dolor, una era la maestra de mi hermana. Por mucho que pelearon, las familias no pudieron hacer nada. Lo único que le conmutaron la pena de muerte por 30 años, condena que cumplió. Soy Rafael Díaz Montiel. Realicé la prueba de ingreso en el Instituto de Calle Gaona el día 2 de junio de 1952 y finalicé el bachiller elemental el 13 de octubre de 1956. Adjunto algunas notas del libro de calificación escolar y una fotografía hecha en el patio del instituto con el director don Remigio Sánchez y los profesores don Ángel Blázquez de Geografía e Historia y don Francisco Javier Miranda de Educación Física y Formación del Espíritu Nacional, junto al conserje Antonio. Recuerdos muy agradables del instituto, entre ellos la gran calidad humana que había por parte de todo el profesorado y los momentos y ratos tan inolvidables pasados durante estos 4 años más el preparatorio 5 años. Esta foto es recordando alumnos de magisterio en una excursión al pueblo de Ronda, delante de la casa del Marqués de Salvatierra, y se nos ve con la camisa azul que nos recomendaban llevar para estos viajes. Y en el campamento provincial Vigil de Quiñones de Marbella, un grupo de alumnos de magisterio haciendo el curso de instructores elementales del Frente de Juventudes, que era obligatorio, y en las que además nos obligaban a llevar la camisa azul. Después de celebrar en familia la cena de Nochevieja, salimos de nuestro domicilio, alquilamos un coche de caballo y nos dirigimos a tomar las 12 uvas a una sala de fiesta, cabaret, llamado El Cañizo, que estaba situado en los alrededores de calle Cristo de la Epidemia. En esta época, entrar en los cabarets o salas de fiestas malagueños, como El Cañizo ya mencionado, o las Terrazas y El Morocco que estaban en Ciudad Jardín, era relativamente complicado porque al ser la mayoría de edad, 21 años, a veces nos pedían la documentación y probablemente no te dejaran pasar. En aquella fecha, por ser un día tan señalado, no lo permitieron. Mi nombre es Francisco Jesús Berrocal Díaz y 2 etapas de mi vida han estado relacionadas con el Instituto de Calle Gaona o directamente el Gaona, como todo el mundo lo conoce, sin que en Málaga esto pueda producir confusión por el arraigo que este centro tiene en la historia académica de esta ciudad. En primer lugar, porque ahí me examiné, sería en torno al año 1955, de los cursos de bachillerato como alumno de enseñanza libre, pero en una situación administrativa singular, porque al no ser alumno oficial y estudiar en un colegio privado legalizado, como era mi caso,
Esta circunstancia legitimaba al centro para presentar a los alumnos a los exámenes de una manera, digamos, colegiada. La verdad es que imponía esa forma de examinarse de todo el temario, cayera lo que cayera, a criterio del examinador, catedrático o adjunto, en pruebas que eran escritas y orales, como imponía el hecho de que al entrar los profesores al centro hiciera que automáticamente los alumnos que esperábamos en los bancos del hermoso patio del Gaona nos levantáramos. De estos profesores puedo recordar a doña Elena Villamana, doña Adelaida Samper, don Eduardo Rodeja, don Lucas, don Fernando Casal y puede que alguno más. Mi segunda relación con el Gaona es por el hecho de haber vivido a un tiro de piedra del instituto durante casi 40 años, algo que supone un valor emocional añadido. El Instituto de Málaga, el Gaona, tiene una larga existencia que hace que su trayectoria vaya paralela a la del país. Por eso la guerra civil no pudo ser un acontecimiento ajeno al centro y por eso podemos hablar de un instituto, un centro educativo que vive que tiene su propia memoria histórica y que vive todo el trauma que supone la guerra, el exilio y la represión. El Instituto de Enseñanza Media de Málaga, el Gaona, vivió una etapa de esplendor, de crecimiento de su plantilla y de su alumnado, de un creciente prestigio de la enseñanza pública, de la enseñanza media en la ciudad durante los años 20 y 30. El aumento de la matrícula fue muy notable, el centro llegó a tener hasta unos 1.600 alumnos prácticamente en vísperas del conflicto civil y además se produjo un fenómeno de feminización, de incorporación de las niñas a la enseñanza media que habían permanecido ajenas a ella hasta un poco antes, ¿no? También en los momentos previos a la guerra tenemos hasta un tercio de la matrícula formado por chicas. Ese aumento de la matrícula, esa feminización y ese creciente prestigio nos presenta un instituto floreciente con una plantilla con un notable prestigio en la ciudad, pero también sometida a las tensiones políticas que estaban azotando el país. El estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 sorprendió a profesores y alumnos en plenas vacaciones escolares. El curso siguiente, un curso por supuesto anómalo, en el que las clases se interrumpieron y solamente se realizaron los exámenes. A partir de febrero de 1937, la conquista de Málaga por las tropas franquistas va a suponer un cambio radical en la educación, en la enseñanza media y la implantación, por tanto, de un modelo sobre otras bases muy diferentes a las anteriores. Vamos a ver cómo la enseñanza se restringe, se reduce el número de alumnos, vamos a ver cómo termina la coeducación y niños y niñas quedan separados, incluso plasmándose en la creación de institutos diferenciados por sexo. Por otra parte, el profesorado va a experimentar un proceso de depuración que va a ir eliminando a todos aquellos, castigando a todos aquellos que no están de acuerdo o que han mostrado simpatías por ideas diferentes a las del nuevo régimen. Tenemos como algunos profesores fueron directamente al exilio, como Pedro Armás Sabriales, catedrático de francés, que desempeñó una notable labor durante la Guerra Mundial en Francia, intentando salvar a judíos en el sur de este país. O tenemos el caso de José María Martínez Jiménez, el director de la Segunda República, que vio cómo su carrera docente quedaba truncada por sus ideas políticas. Muchos fueron sometidos a estos procesos de depuración que se garantizaron la fidelidad ideológica a los nuevos planteamientos del régimen. En el alumnado del Gaona se produjo también
una ruptura que obligó a muchos de estos antiguos alumnos que formaban parte de esa generación de plata de la cultura española, formada por intelectuales, científicos, personalidades de la cultura, que se habían formado en estas aulas durante las primeras décadas del siglo XX y que forman parte de esa memoria histórica del centro, vieron, como digo, que en muchos casos tuvieron que marcharse del país. Podemos citar algunos nombres como Adolfo Sánchez Vázquez, el filósofo que emigró a México o que se exilió a México, el mismo país que recibió a otro de los notables poetas que pasa por el Gaona, Emilio Prados. Otro nombre que también va a México va a ser el historiador Juan Antonio Ortega Medina o el físico y marino Juan Oyarzábal Orueta. Otros antiguos alumnos que tendrán que exiliarse por sus ideas políticas, por su desacuerdo con el nuevo régimen, podemos mencionar entre ellos al médico y científico Juan Planelles, al escritor Esteban Salazar Chapela, que dedicó unas bellas palabras al instituto. Un aula con el entarimado en declive, una ancha ventana a la izquierda que dominaba en primer término el huerto, ayer trabajado por los frailes, y en planos sucesivos la blancura deslumbrante de las casas. Una espadaña, unas azoteas, como estanques de sol, un cielo sin mancilla, toda una viva serenidad luminosa, apenas rizada por el vuelo de las palomas, que a un espíritu más culto que yo, en aquel entonces le hubiera evocado una Grecia sin Partenón ni literatura, una eterna Grecia sin mármoles. Quizás el nombre del alumno más destacado de todos y el que más cariño demostró a lo largo de su vida por el centro fue Severo Ochoa. El futuro premio Nobel siempre recordó con cariño desde el extranjero las enseñanzas que recibió en el centro y especialmente a su profesor Eduardo García Rodeja. No podemos olvidar entre ese alumnado que pasó por las aulas del Gaona un nombre tan importante como el de Victoria Kent. Alumna que cursó su estudio de bachillerato de forma acelerada en el centro y que debido a su compromiso político tuvo que marcharse al exilio desempeñando un importante papel como luchadora por los derechos de las mujeres, de los presos y por las libertades. La vida era muy dura, porque todavía estábamos en la proguerra. No había nada que comer, no había ropa, no había calzado. Trabajábamos en el campo, que es lo que había entonces. No podía ir al colegio, porque por un lado no había tiempo. Y por otro lado, todo lo que corrimos cuando la guerra, cuando la desbandada, éramos rojos. Y nos señalaban con el dedo. La desbandada fue cuando estalló la guerra, de la República a la guerra. Entonces ahí había dos partidos, la República que perdió y la dictadura que ganó. Pues salíamos huyendo, corriendo, para quitarnos de los bombardeos, de los aviones y de los barcos que estaban por la mar. Nos teníamos que esconder de día y andar de noche en la carretera, de Málaga a Almería, corriendo, temiéndole a los bombardeos de los barcos y de los aviones, que tiraban sin miedo. Y había que cuando nos escondíamos de día, para que no nos vieran de correr, porque apenas que había gente andando por la carretera, tiraban. Cuando llegamos a Almería, ya había ganado Franco. Regresamos a Málaga. La casa que teníamos en Málaga la habían abierto y la habían saqueado y se la habían llevado todo. Todo. Una vecina que quedaba en el mismo bloque le dio una taza de leche y le puso una manta en el suelo. Nos quedamos a dormir porque se lo llevaron todo y fue muy duro. No teníamos nada. Las criaturas no tenían casa, no tenían ropa, no tenían calzado. Teníamos falta de todo. Pero yo quería unos zapatos. Y yo digo, pues yo me voy a trabajar. Me fui. Tuve todo el día cogiendo aceitunas y me dieron 3 reales. Las mujeres ganaban 6.
yo era una niña, pues me dieron la mitad de horna. Tuve que estar 3 días para comprarme los zapatos. Yo ahora me río, pero yo pasé, para comprarme los zapatos tuve que estar 3 días cogiendo aceitunas. Estaban las cosas muy baratas, pero no había dinero. Porque al cambio de gobierno, en la República había un dinero. Pero cuando estalló la guerra y ganó Franco, ese dinero no era válido. Franco hizo su propia moneda con la cara de él y con el escudo de España. Entonces ese dinero sí era válido, pero el de la República no era válido. La cartilla de racionamiento tuvo muchos años, hasta el 48, hasta el 49, 10 años nos tiramos con los alimentos de racionamiento. Te daban un bollito par día, te daban 1/4 litro de aceite para un mes, 1/4 kilo de azúcar para el mes, todo a 1/4 kilo, pero te costaba un dinero, unas gordas. Si no tenías esas gordas, en la tienda no te lo daban. Había meses que no daban aceite porque no había en los almacenes. Otros meses pues daban fideos, otras veces daban arroz, de lo que hubiera, pero racionado. Que si tú te lo comías en 2 días, ya sabías que el mes entero no tenía nada que comer. Y me mandaba un día, me acuerdo, que me mandó tu bisabuela ahí por el pan. Y cuando vine le dije a tu bisabuela, no me mande más por pan que yo no voy. Me muero de hambre. Lo daban por una ventana con rejas. Como si fuéramos cosas malas, presidiarios, yo no sé. Y cuando yo llegué a la ventana, ya se había acabado el pan. Un rato en la cola, y cuando llegué a la ventana, dice, no, pan, ya se ha terminado. Yo me daba un susto, porque mira, estaba todo el mundo revuelto. Por cualquier cosa discutía, peleaba, se metían manos. Endemoniado la gente, endemoniado. La última palabra que te voy a decir, que no quisiera que se repitiera otra guerra. Por ustedes, no por mí. Porque yo ya soy vieja. Pero para la juventud que no lo vea. Que eso es muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Memoria histórica. Imborrable incluso en aquellos que perdieron la propia. Y ahora miro este vídeo de 2 generaciones lejanas en el tiempo y caminando juntas, aprendiendo la una de la otra. Si él pudiera contarle a ese niño quiénes le robaron su niñez, tal vez repetiría en su relato insistentemente, vamos, vete a casa, abrázate a mamá. Bombas, miedo, desolación. Y al final silencio,